Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase. Pasado la asistencia y vamos ahora a comenzar la clase. Bien, les comento que en la plataforma tenemos en la primera parte, creo que es la parte del aula virtual, están las clases subidas y tenemos la clase del 19, ya está subida para que la puedan revisar. Y en cuanto a las diapositivas, las buscamos en la biblioteca virtual. Ahí están las diapositivas que abarcan la clase del 19 y la de hoy, porque es una diapositiva que tiene tanto la clase que vimos el 19 como la que vamos a ver ahora. En tareas, aquí en tareas, está subida la tarea de los ejercicios del Sistema Internacional de Medida para que la puedan subir hasta el 31 de este mes. Entonces, encontrarán un archivo donde están las tablas y los ejercicios que estaban en las diapositivas. En ese archivo que está junto a la tarea, ahí van a encontrar un archivo Word donde van a estar los ejercicios, cuáles son los ejercicios que hay que realizar y las tablitas y las fórmulas para que puedan aplicar. Bien, nosotros en la clase anterior habíamos visto el tema 2.1 sobre conceptos generales. En la clase de hoy vamos a ver el tema 2.2. Conceptos de imagen. Conceptos de imagen, de ondas, parámetros de calidad, métodos, resolución, densidades, señal, ruido. Tenemos una actividad de inicio con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que son los criterios de calidad radiológica? ¿Qué criterios ustedes piensan que debe de plantearse para una calidad de imagen radiológica? Pueden decir sus comentarios o los pueden también escribir en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los parámetros o los criterios de calidad radiológica? Para que haya una buena calidad en cuanto a una radiografía, una tomografía, etc. Pueden escribirlo en el chat o también pueden opinar aquí en sala o también pueden ingresar a esta plataforma de Menti. Puede ser la calidad de los equipos, Doc. Más que los equipos, más está relacionado a, por ejemplo, que tú que tengas la radiografía en tus manos, tú, ¿qué criterios Una imagen clara para poder diagnosticar la causa de la toma de la radiografía. de repente, por decirte nitidez, ¿no? O
en cuanto a la imagen, la calidad de la nitidez, del contraste, a eso más o menos es lo que me refiero. Para que tu diagnóstico y la radiografía tenga validez, ¿no? Bueno, aquí tengo comentarios del chat: técnica apropiada, un buen diagnóstico, una buena utilización factores, un buen diagnóstico, poca distorsión, adecuada densidad. Ya por ahí van saliendo los términos. Incluso hasta la distancia puede ser un parámetro para que tengas una buena... Buenas noches, doctor. Disculpe la tardanza. Gianpolo, no te preocupes. Me haces acuerdo más tarde para entrar a la plataforma para ponerte la asistencia. Claro, doctor. Ok. Eh, puede ser la distancia, puede ser la resolución, puede ser incluso hasta que haya un buen voltaje en cuanto a la corriente de los equipos, que no tengan una variación de voltaje. Se van sumando muchos criterios ahí para una buena calidad de imagen radiológica. Y también entra en juego los equipos, ¿no? Que tengan una buena resolución, los equipos. Adecuada densidad, potencia del equipo, muy bien. Aquí está la plataforma para que también puedan participar los que de repente puedan ingresar. Bien, estamos viendo calibraciones de equipos, potencia, adecuada densidad, poca distorsión, un buen diagnóstico, utilización de factores, técnicas. Ahí van saliendo muchos criterios que de repente en algún momento hasta ustedes los pueden transcribir o los pueden utilizar, estos criterios de calidad. Más allá de lo que se encuentre en teoría, ustedes pueden agregar un criterio personal más para en cuanto a calidad de imagen que quieran presentar o que quieran brindar a sus clientes. Nitidez, muy bien. Alineación y centrado. Conocimiento del técnico, que el técnico tenga conocimiento sobre lo que está valorando. Capacitación, podría decirse ahí, que esté capacitado. Buena presencia de luz natural o artificial para poder observar una buena toma, incluso para poder ver la radiografía necesitamos una buena luz. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre que puedan establecer como criterios de calidad? El criterio de calidad de un especialista te puede dar un criterio adicional que puedas establecerlo en tu trabajo.
encuadramiento correcto. Nos dicen aquí un comentario también. Bien, vamos un poco a conocer ciertos criterios eh, que nos dicen los técnicos sobre la calidad radiológica. Adecuada densidad y contraste. Bien, veamos. Veamos qué nos dicen los técnicos sobre los criterios de calidad. Saludos médicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver los 5 criterios básicos para saber si una radiografía está bien tomada o no. Estos criterios les van a ayudar para determinar si una radiografía, en este caso vamos a hablar de la radiografía de tórax, tiene una calidad aceptable para poder hacer una buena interpretación, ya que si alguno de estos criterios falla, el diagnóstico puede confundirse o nos vamos a tardar más en llegar a él. Así que bueno, comencemos con el video. Como bien sabemos, las radiografías son uno de los estudios más comunes y más frecuentemente realizados en cualquier hospital. Son muy útiles, son baratos, son relativamente muy seguros y nos dan mucha información al momento de llegar al diagnóstico. Así que tenemos que saber muy bien interpretarla y también saber diferenciar entre una buena y una mala radiografía. Así que para eso sirven estos 5 criterios, los cuales van a ser penetración, inspiración, rotación, magnificación y angulación. Vayamos en orden. Primero, para saber si una radiografía está bien penetrada, si cumple el criterio de penetración, va a ser necesario visualizar la columna dorsal a través de la sombra correspondiente al corazón. En estos momentos les voy a estar mostrando una imagen de una radiografía de tórax normal que cumpla todos los criterios de los que vamos a hablar, con lo cual vamos a saber que tiene una buena calidad. Como pueden observar, a través de la silueta cardíaca se puede visualizar la columna. Si podemos visualizar la columna significa que la radiografía está bien penetrada. Esa es una de las formas más rápidas de saberlo, que podamos observar la columna a través del corazón. Es difícil explicarles qué tanto es suficiente porque si se penetra excesivamente puede haber un diagnóstico erróneo y esto puede llegar a hacernos pensar que el paciente presenta un efisema o un neumotórax cuando esto es incorrecto. Esto si la radiografía está penetrada de más, y en el caso de que la penetración sea insuficiente, igual nos puede llevar a un error de interpretación y podría ocultarnos el hecho de que haya una enfermedad de verdad en este paciente si está mal penetrada. Ahora el siguiente criterio, hablando de la inspiración. El grado de inspiración puede evaluarse mediante el recuento del número de costillas posteriores visibles por encima del diafragma en la radiografía torácica frontal. Cuando se visualizan 10 costillas posteriores, es indicativo de que la inspiración es excelente en esta placa. Tiene que verse al menos 10 costillas posteriores. Muchas veces en los pacientes hospitalizados se dice que la visualización de solamente 8 o 9 costillas posteriores van a indicar que esta placa tiene una penetración insuficiente y puede ocasionar una mala interpretación de la imagen nuevamente. Así que recuerden, tienen que verse al menos 10 costillas posteriores para que esta placa pueda calificar como bien inspirada. El siguiente criterio es la rotación. Para poder definir si una placa está bien rotada, tenemos que ver si las apófisis espinosas de las vértebras parecen estar equidistantes en los extremos mediales de cada clavícula. O sea, significa que estén justo en el centro, que no se vean un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. El criterio de rotación hace referencia a que el paciente no se haya rotado al momento de tomar la placa, ya que si sí se hubiera rotado un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, se verían estas apófisis espinosas movidas hacia cualquiera de esos dos lados. Para saber si está bien rotada, o sea que el paciente no se movió, tenemos que ver las apófisis espinosas equidistantes a las clavículas, o sea, justo en el centro, justo en el medio.
Nuevamente les voy a estar mostrando una serie de imágenes con cada criterio para que sepan cuando una está bien tomada o mal tomada, cuando cumple o no este criterio. El siguiente va a ser el criterio de magnificación. ¿Para qué es importante este criterio? Porque si hay una mal magnificación, como su nombre indica, hace referencia a que algo se ve más grande de lo que debería. Está magnificado, de ahí el nombre. Muchas veces ocurre en el corazón. Las radiografías de tórax generalmente se toman de una forma postero-anterior, o sea que la radiación llega desde la parte de atrás, desde la espalda, digámoslo así, ahí entra y sale hacia la parte delantera del pecho, desde atrás hacia adelante. Este es como generalmente se toman, en posición postero-anterior. Si se tomara de otra forma, como de la forma opuesta, en posición antero-posterior, la radiación entraría desde la parte anterior del cuerpo, desde el pecho, y se desplazaría hacia el lado posterior, hacia la espalda, digámoslo así. Entra en el pecho, sale por la espalda. Y esto al momento de la placa se vería un corazón magnificado, haría que se viera más grande. Dicho en otras palabras, cuanto más cerca se haya un objeto a la superficie sobre la cual está siendo reproducido, mayor similitud existe entre su tamaño real y el que aparece en la imagen. Por eso se toma de esta forma, postero-anterior, para que el corazón esté en un tamaño lo más parecido posible al cual se encuentra en la realidad y no se ve modificado en la imagen. Por lo contrario, cuando un objeto está más alejado de la superficie sobre la cual se intenta reproducir, mayor magnificación presentará. Lo que les acabo de explicar, mientras más lejos esté, se verá más grande, por lo cual el criterio de magnificación debe de cumplirse, si no haremos una mala interpretación de esta radiografía. Y el último criterio, diagnóstico puede confundir básicos para saber si una radiografía está bien tomada o no. Estos criterios Lo voy a repetir porque no había visto un mensaje en el que me pedían que amplíe la pantalla. les van a ayudar para determinar si una radiografía, en este caso vamos a hablar de la radiografía de tórax, tiene una calidad aceptable para poder hacer una buena interpretación, ya que si alguno de estos criterios falla, el diagnóstico puede confundirse, o nos vamos a tardar más en llegar a él. Así que bueno, comencemos con el video. Como bien sabemos, las radiografías son uno de los estudios más comunes y más frecuentemente realizados en cualquier hospital. Son muy útiles, son baratos, son relativamente muy seguros y nos dan mucha información al momento de llegar al diagnóstico. Así que tenemos que saber muy bien interpretarla y también saber diferenciar entre una buena y una mala radiografía. Así que para eso sirven estos 5 criterios, los cuales van a ser penetración, inspiración, rotación, magnificación y angulación. Vayamos en orden. Primero, para saber si una radiografía está bien penetrada, si cumple el criterio de penetración, va a ser necesario visualizar la columna dorsal a través de la sombra correspondiente al corazón. En estos momentos les voy a estar mostrando una imagen de una radiografía de tórax normal que cumpla todos los criterios de los que vamos a hablar, con lo cual vamos a saber que tiene una buena calidad. Como pueden observar, a través de la silueta cardíaca se puede visualizar la columna. Si podemos visualizar la columna, significa que la radiografía está bien penetrada. Esa es una de las formas más rápidas de saberlo, que podamos observar la columna a través del corazón. Es difícil explicarles qué tanto es suficiente, porque si se penetra excesivamente puede haber un diagnóstico erróneo, y esto puede llegar a hacernos pensar que el paciente presenta un efisema o un neumotórax, cuando esto es incorrecto. Esto si la radiografía está penetrada de más, y en el caso de que la penetración sea insuficiente, igual nos puede llevar a un error de interpretación y podría ocultarnos el hecho de que haya una enfermedad de verdad en este paciente si está mal penetrada. Ahora el siguiente criterio, hablando de la inspiración. El grado de inspiración puede evaluarse mediante el recuento del número de costillas posteriores visibles por encima del diafragma en la radiografía torácica frontal. Cuando se visualizan 10 costillas posteriores, es indicativo de que la inspiración es excelente en esta placa. Tiene que verse al menos 10 costillas posteriores. Muchas veces en los pacientes hospitalizados se dice que la visualización de solamente 8 o 9 costillas posteriores van a indicar que esta placa tiene una penetración insuficiente y puede ocasionar una mala interpretación de la imagen nuevamente. Así que recuerden, tiene que verse al menos 10 costillas posteriores para que esta placa pueda calificar como bien inspirada. El siguiente criterio es la rotación. Para poder definir si una placa está bien rotada, tenemos que ver si las apófisis espinosas de las vértebras parecen estar equidistantes
en los extremos mediales de cada clavícula. O sea, significa que estén justo en el centro, que no se vean un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda. El criterio de rotación hace referencia a que el paciente no se haya rotado al momento de tomar la placa, ya que si sí se hubiera rotado un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, se verían estas apófisis espinosas movidas hacia cualquiera de esos dos lados. Para saber si está bien rotada, o sea que el paciente no se movió, tenemos que ver las apófisis espinosas equidistantes a las clavículas, o sea, justo en el centro, justo en el medio. Nuevamente les voy a estar mostrando una serie de imágenes con cada criterio para que sepan cuando una está bien tomada o mal tomada, cuando cumple o no este criterio. El siguiente va a ser el criterio de magnificación. ¿Para qué es importante este criterio? Porque si hay una mal magnificación, como su nombre indica, hace referencia a que algo se ve más grande de lo que debería. Está magnificado, de ahí el nombre. Muchas veces ocurre en el corazón. Las radiografías de tórax generalmente se toman de una forma postero-anterior, o sea que la radiación llega desde la parte de atrás, desde la espalda, digámoslo así, ahí entra y sale hacia la parte delantera del pecho, desde atrás hacia adelante. Este es como generalmente se toman, en posición postero-anterior. Si se tomara de otra forma, como de la forma opuesta, en posición antero-posterior, la radiación entraría desde la parte anterior del cuerpo, desde el pecho, y se desplazaría hacia el lado posterior, hacia la espalda, digámoslo así. Entra en el pecho, sale por la espalda. Y esto al momento de la placa se vería un corazón magnificado, haría que se viera más grande. Dicho en otras palabras, cuanto más cerca se haya un objeto a la superficie sobre la cual está siendo reproducido, mayor similitud existe entre su tamaño real y el que aparece en la imagen. Por eso se toma de esta forma, postero-anterior, para que el corazón esté en un tamaño lo más parecido posible al cual se encuentra en la realidad y no se ve modificado en la imagen. Por lo contrario, cuando un objeto está más alejado de la superficie sobre la cual se intenta reproducir, mayor magnificación presentará. Lo que les acabo de explicar, mientras más lejos esté, se verá más grande, por lo cual el criterio de magnificación debe de cumplirse, si no haremos una mala interpretación de esta radiografía. Y el último criterio es el criterio de angulación. ¿A qué se refiere la angulación? ¿Y cómo podemos saber si una placa cumple con este criterio para saber si está bien o mal tomada? Como bien sabemos, las clavículas van a tener forma de una S. Muchos dicen que es una S italiana, lo he llegado a escuchar, que es una S acostada. Esa es la forma que va a tener la clavícula por lo general y va a estar superpuesta sobre la tercera y cuarta costilla. Igual tienen que ser equidistantes. Si las clavículas se ven en un lado diferente o no se ven equidistantes, podemos decir que está mal angulada. Esto recuerden en una proyección normal postero-anterior. Dependiendo las patologías, se podrán pedir diferentes estilos y diferentes ángulos de las placas, así que no solo porque la vean en un ángulo distinto vayan a pensar que está mal. Siempre tienen que preguntar en qué posición está tomada esa placa y para qué la están tomando. Como les digo, ya que dependiendo de la enfermedad o el ángulo se va a ver diferente. Esto lo estamos tomando en consideración en una placa normal postero-anterior, que es una de las placas más tomadas y más rutinarias en el ambiente hospitalario. Así que bueno, estos son los 5 criterios básicos para saber si una radiografía tiene una buena calidad, está bien tomada. Así que repásenlos, estudienlos, ya que como les digo, las radiografías de tórax, especialmente las póstero anteriores, son quizá uno de los estudios más comunes y más rutinarios que se hacen en los hospitales, así que les va a servir mucho aprender bien estos criterios. Bien, Dime, papi, como pudieron ustedes ¿por qué? escuchar, alguien tiene activado su micrófono, tengan cuidado. Vieron los criterios de calidad, mucho tienen que ver en las posiciones en que se ponen al paciente para poder realizar una buena radiografía, que no esté superpuesta, que no esté demasiado penetrada, y muchos conceptos más en cuanto a criterios de calidad. Dentro de los objetivos tenemos que describir todos los criterios de calidad básicos que encierran la imagenología y radiología. Aquí tenemos algo que tiene que ver con los aspectos geométricos, que encierra en las imágenes en radiografía.
y también en muchos otros análisis. Para eso, revisemos este video sobre los aspectos geométricos, que también son muy importantes. Bienvenidos a esta videoclase. Hablaremos ahora de la calidad de imágenes. Algunos conceptos. Primero, ¿qué es lo que es la resolución? La resolución, para poder explicarla de manera fácil, imaginemos una línea continua. Si yo pudiera ver esto con una lupa, veré que está constituida por una serie de puntos. ¿Qué es lo que es la resolución? Es poder ver puntos separados por muy próximos que estén entre sí. Hablemos de la resolución de contraste. Cuando hablamos de la resolución de contraste, en realidad lo vemos, por ejemplo, en el caso del tejido del cerebro, una resonancia, es para poder diferenciar tejidos con contrastes muy similares, como también sucede, por ejemplo, en estudios de abdomen. Hablamos ahora de la resolución espacial. La resolución espacial es cuando queremos tener resolución entre tejidos que tienen contrastes muy altos, como por ejemplo un tejido blando y el tejido óseo, muy específico, por ejemplo, para detectar microcalcificaciones en el tejido mamario. Y por otra parte, el ruido. Cada vez que estamos hablando de elementos electrónicos, se suma un elemento que es indeseable, que es el ruido, que se ve con una imagen en forma de nieve. Retomando lo que es el contraste. Tengo dos imágenes para poder ver entre ellas cuál es más contrastada. Tenemos contraste, o blanco o negro. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de estas imágenes era más contrastada? ¿La 1 o la 2? Está claro que la 1, de hecho el mismo 1 que está en negro, no se nota en tanto contraste como el 2 en su imagen, donde resalta mucho mayor, por lo tanto son imágenes mucho más contrastadas. Retomando el tema de lo que es la gráfica, vemos que si yo quiero graficar la densidad óptica versus la radiación de exposición, vamos a tener esta curva característica con distintas opciones de grises. La parte más alta nos va a permitir tener imágenes muy contrastadas. La parte media o de gradiente medio nos va a permitir ver imágenes con densidades variables, con muchas gamas de grises. Y la parte baja, imágenes que carecen de contraste. El negro ya no es un negro absoluto. ¿Cuáles son los factores geométricos que pueden alterar nuestra calidad de la imagen? Uno puede ser la capacidad misma de lo que es el detector, cómo es su resolución, y esto va a afectar la resolución espacial. Y ya lo analizamos de lo que era la radiología analógica, la radiología computada, hasta llegar a la radiología directa por seleniomorfo. Hablemos de otro aspecto importante que son factores geométricos que alteran la calidad de la imagen. Uno, por ejemplo, es la magnificación. La radiografía no es más que el estudio de las sombras. Sería una sombrografía. Tenemos que esta persona con la mano, vemos atrás la figura a lo mejor de un animal, pero en realidad son sombras, en realidad es una mano. ¿Cuáles son algunos aspectos que tienen que ver con la magnificación? Tenemos el tubo rayo X. Este tubo rayo X tiene una fuente emisora rayo X que va a proyectar un campo de visión hacia abajo. Si yo tengo un objeto, en este caso una flecha, la sombra que proyecta sobre un detector es mucho más grande. Tenemos una distancia, una altura, que vamos a definir dónde está el punto de foco en la fuente, una altura donde está puesto el objeto y una altura donde va a estar el receptor que va a captar esta imagen. La distancia que existe desde el punto donde está la fuente a donde está el receptor la vamos a denominar SID, que es la distancia del detector a la imagen. Por otra parte, la distancia que existe desde la fuente hasta la altura donde está el objeto la vamos a llamar SOT, distancia fuente-objeto. Si yo quiero calcular cuál es el tamaño de la imagen magnificada abajo del negro que llega al detector, voy a poder conseguirlo mediante la fórmula que es el factor de magnificación FM, que es la razón entre la distancia fuente-imagen dividido por la distancia fuente-objeto. Hablemos ahora de la distorsión.
¿Qué es lo que es la distorsión? En realidad es la misma magnificación, pero desigual de distintas partes de una estructura, de un objeto. ¿De qué va a depender? De tres cosas importantes: su grosor, su posición y su forma. Veamos, por ejemplo, grosor. Tenemos esta estructura que de longitud mide lo mismo, pero su espesor es diferente. La proyección, ahí está, que el ancho, la anchura es la misma, pero su espesor es diferente, y la imagen que proyecta, en este caso, es de 2 y aquí es casi 3. Por lo tanto, es una imagen aumentada con respecto a lo que es su tamaño real. Si quiero ver, y por ejemplo, acá otro ejemplo que es con respecto a la posición. Tenemos uno de las monedas. Las monedas de uno con respecto a otra es un poco distorsionada, pero cuando ahora se trata de un volumen esférico, la distorsión de acuerdo a la posición es mucho mayor y se observa que inclusive se ve hasta ovalada en lo que sería la imagen proyectada. Otro es respecto a la forma. Tenemos aquí que nuestro objeto es una T, pero dada la forma de cómo incide el rayo central, podemos ver que en esta se ve una sombra proyectada en forma de T, pero la otra es cualquier cosa menos la imagen que era inicial una T. Y por otro también decir de que si la estructura, el objeto, respecto a las de radiación tiene una forma distinta, el tamaño proyectado va a ser totalmente distinto y va a ser distorsionado. Por último, hablemos de la parte más apasionada, que es la borrosidad del punto focal. El tubo rayo X en este esquema existía dos partes, el ánodo y el cátodo. Haciendo un zoom de lo que es el ánodo, vamos a decir que existe un ángulo o biselado, que en este caso vamos a llamar ángulo anódico. Este ángulo anódico va a existir un flujo de electrones que está en verde que va a chocar en el ánodo en una cosa que vamos a llamar en un foco que es tamaño focal verdadero. No obstante, se produce un tamaño foco punto focal eficaz, que es la proyección que van a tener los fotones una vez que choquen dado esta angulación. En el cátodo existen dos filamentos, un foco fino y un foco grueso, y la imagen que va a proyectar sobre el ánodo va a ser de un foco efectivo pequeño y de un foco efectivo grande respectivamente. Pero este ánodo tiene dos puntos focales, uno que está dado por este ángulo anódico de 12 y otro que es mucho más chico de 6 según actuemos con un filamento pequeño o un filamento grueso. Por lo tanto, vamos a tener un foco efectivo más grande y un foco efectivo mucho más pequeño si fue efectuado con el filamento de menor tamaño. El haz de electrones choca en el ánodo y se genera este haz de fotones de rayo X. Pero existe una parte posterior al ánodo que se llama efecto talón, que es detenida por la misma estructura, donde los rayos X van siendo más atenuados y se produce un componente más penetrante. Si yo quiero ver esto desde el punto de vista de la imagen, me voy a dar cuenta que hacia el lado catódico existe una mayor penumbra que hemos detectado en el recuadro que está con amarillo respecto al ángulo anódico. Por otra parte, la radiación más penetrante se produce para el lado del ánodo. Tenemos que el cátodo produce hacia su lado un sector con mayor penumbra y con mayor borrosidad. Y por otro lado, hacia el lado anódico, tenemos una radiación que es mucho más penetrante para distintas estructuras que queramos usar. Por lo tanto, tenemos dos aplicaciones de acuerdo a lo que queramos tener de acuerdo a la estructura. Respecto a esto de la calidad de imágenes, bien, y continuaremos en el próximo capítulo con los restrictores de las de radiación primaria. Gracias. Muy bien, continuamos. Vamos a ver definición, tipo de imagen médica, parámetros de calidad de imagen, interpretación de una imagen radiológica. Imagen es la representación de un objeto, generalmente una representación bidimensional de un objeto tridimensional. El diagnóstico por imagen son las técnicas que permiten obtener imágenes de las partes del organismo que no son accesibles a la inspección visual.
La imagen convencional o analógica es la imagen que se obtiene directamente en el receptor de la radiación. La imagen digital o computarizada son los datos que son recogidos en el receptor, se digitalizan y se modifican con programas informáticos para conseguirla. En el caso de los software en las computadoras, de las cuales se proyectan las imágenes radiológicas. Los tipos de onda, tenemos imagen por emisión, proceden del propio paciente o de una fuente externa de radiación. Imagen por transmisión es lo que puede recogerse tras haber atravesado el cuerpo. Imagen por reflexión también puede rebotar en los tejidos y recoger la onda que es reflejada. Tenemos diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Tenemos los tipos de ondas mecánicas, como en el caso de las ecografías. En los parámetros de calidad tenemos la finalidad de cualquier técnica de imagen médica, obtener una información relevante para el diagnóstico y tratamiento del paciente, por lo que debemos tener una imagen de calidad. Los parámetros calidad de imagen están relacionados con la resolución espacial, la resolución de contraste, la resolución temporal, la relación señal-ruido y los tipos de artefactos. En lo que es la resolución espacial, tenemos que se define como la distancia mínima que debe haber entre dos puntos del objeto para poderlo identificar en la imagen. Vamos a comprender radiografías convencionales, rayos X, ultrasonidos UV, tomografía computarizada OTC, lo que es resonancia magnética, ORM, medicina nuclear convencional, tomografía de emisión de fotón único y tomografía de emisión positrón. En lo que es la radiografía convencional, el menor es el tamaño del foco de radiación, mayor la distancia foco-paciente y menor la distancia paciente-película. En imagen digitalizada tenemos que mayor sea la matriz o la frecuencia espacial del muestreo del digitalizador. En la medicina nuclear está determinada por el tamaño y la altura de los agujeros del colimador de la radiación. En los rayos X es en función del coeficiente de atenuación de la radiación de cada tejido. Medicina nuclear depende del grado de captación del radiofármaco. En la ecografía va a depender de la impedancia acústica. Y en la resonancia magnética depende de la concentración de protones, los núcleos de hidrógeno y de los tiempos de relajación. La imagen tomográfica digital, disminuir el espesor del corte, aumentar la matriz de la imagen y reducir el tamaño del campo. En lo que es la ecografía, menor es el tamaño de los cristales del transductor y mayor es la frecuencia de la resonancia de la misma. Resolución de contraste. El contraste o resolución de contraste es el que valora la capacidad de la imagen para revelar las diferentes sutiles en la composición de los distintos tejidos del organismo. El contraste tiene su origen en diferentes propiedades de los tejidos dependiendo de la técnica de imagen. Además, se pueden utilizar fármacos que alteren el contraste natural en los tejidos, que son los medios de contraste. Los más usados en radiología tienen átomos de bario o de yodo y se usan por vía gastrointestinal o endovascular. Hay técnicas de imagen en las que el contraste entre los tejidos no se basa en sus características histológicas, sino que contienen información funcional. Tenemos también las densidades radiológicas que vienen dadas por diferentes tonos de colores. En el caso de
del aire lo ubicamos aquí en esta radiografía, en el cuadro rojo. Está siempre por... Perdón, no, en el aire lo usamos la parte más gris, que es este cuadro que está aquí, que es el aire de los pulmones. En la parte de la grasa, la enfocamos en la parte que está aquí en la radiografía, el cuadrante anaranjado. Los tonos de grises van aclarándose un poco más. La parte líquida es la que está aquí, el cuadrante rojo. En lo que tiene que ver con el calcio, ya los tonos se van volviendo más blancos. Y está en el cuadrante verde, que está enfocando aquí en los huesos. Y lo que es metal ya es un color blanco bien destellante, que es los metales, en este caso aquí tiene un marcapaso. La tomografía o TAC, en terminología, tenemos que aquí se valora la densidad o atenuación. Hay términos como en el caso de una baja atenuación, el color es color oscuro. Se denomina en este caso, se utiliza la terminología de hipodenso. Una baja atenuación y el color es oscuro. En el caso de una alta atenuación, la terminología es hiperdenso y el color es blanco. En el caso de las unidades 11, tenemos que el agua tiene un valor de 0. El aire está en menos 1000. De acuerdo aquí en esta escala que tenemos aquí, menos 1000 está por esta parte oscura. Tenemos que el hueso compacto está por los mayores a 3000 unidades ohm. En este caso se encuentra por acá. Y los tejidos blandos están en la escala entre menos 100 a 100 en esta escala. El ultrasonido tiene otro tipo de terminología. En este caso, en términos de ecogenicidad, tenemos el término anecoico o anecogénico. En este caso es la parte oscura. Tenemos como ejemplo la parte líquida, lo que es el líquido, la parte biliar, amniótica, orina, sangre. Tenemos el término hipoecoico o hipoecogénico. En este se determina, por ejemplo, a lo que es con la grasa, órganos parenquimatosos, el color es un color gris. Y tenemos el término hiperecoico o ecogénico, y ya es lo que es el color blanco. En este caso está la parte del calcio. Tenemos lo que es resonancia magnética. Aquí se mide la intensidad de señal y los términos son hipointenso, que es una intensidad de señal baja, su color es oscuro. Tenemos una intensidad intermedia, que es isointenso. Tenemos una intensidad de señal alta, que es hiperintenso el término y ya va al color blanco. La intensidad de esta señal de las estructuras se genera por las propiedades magnéticas del núcleo o del protón
de hidrógeno de las moléculas de agua. Aquí resumimos en una tabla la terminología utilizada en radiología o en imagenología, como son los tipos de métodos de imagen, la escala, eh, está entre negro, gris y blanco. Cuando es radiografía, tenemos en la escala de radio-opacidad los colores de negro a gris como radio lúcido y el color blanco como radio opaco. En tomografía tenemos densidad o atenuación como escala y los colores van, en el caso de negro a gris, va hipodenso, al color blanco hiperdenso o alta densidad de atenuación. En la resonancia magnética tenemos la intensidad de señal. En los colores negro a gris tenemos hipodenso, baja intensidad de señal. Y en el color blanco tenemos hiperintenso, que es una alta intensidad de señal. Y en lo que es la ecografía o ultrasonido, tenemos la escala de ecogenicidad. De negro a gris tenemos hipoecoico o hipoecogénico. Y en el blanco tenemos hiperecoico o hiperecogénico. Resolución temporal. La resolución temporal es inversamente proporcional al tiempo de adquisición de la imagen. No puede ser valorada directamente en una imagen estática, pero una baja resolución temporal puede producir también borrosidad en la imagen debido a movimientos de la parte del cuerpo que se está examinando. Es lo que se llama borrosidad cinética. Si en el caso que el paciente sea colaborador y está en posición cómoda, puede permanecer inmóvil durante varios minutos y la imagen podrá salir con una buena resolución. Tenemos la relación señal-ruido. En toda la imagen aparecen componentes ajenos al objeto de interés. Esto se debe a las fluctuaciones en la fuente de energía, en el receptor o en los circuitos o interferencias, y todo esto se conoce como ruido de fondo. La imagen médica contiene información útil para el diagnóstico e información también ajena al problema del diagnóstico, para que en este caso fue realizado. Cuando se interpone cualquier imagen médica, el objeto es separar los rasgos diagnósticos, o sea, lo que es la señal. Tenemos que el ruido está clasificado en estadístico o aleatorio y en aleatorio. En el caso del estadístico es producido por variaciones locales en la intensidad de la radiación o en la sensibilidad de los sistemas receptores. En el caso del ruido aleatorio puede crear problemas en determinadas técnicas de imagen. Cuando se tienen imágenes, en el caso de alta resolución espacial, de zonas anatómicas muy pequeñas. En estos casos, la señal recibida es menor. Vamos a revisar algunos videos relacionados con estos temas.
Bienvenidos a esta videoclase. Retomando lo que es el sistema de rayo X, ya habíamos hablado del equipo, del receptor de imagen, corresponde ahora hablar de la adquisición. Cuando hablamos de adquisición está asociado a algunos protocolos que pueden tener los equipos. Y está el 2D, el Dual Energy, el Image Pace, la planigrafía y el Volume Rate o la tomosíntesis. Analicemos cada uno de ellos. Hablemos de las 2D. ¿Qué es lo que es la 2D? La 2D no es más que la radiografía tradicional, donde el paciente es expuesto y se obtiene una radiografía en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que es el Dual Energy? El Dual Energy es aquella donde el paciente en un mismo disparo se producen 2 adquisiciones, una de bajo kilovoltaje que permite tener esta imagen y una con alto kilovoltaje que permite tener este negativo. La diferencia entre la de bajo voltaje en positivo versus la imagen de alto voltaje en negativo tiene esta imagen sustraída donde no se ven las costillas, la parte ósea. Ahí está. La resta de estos dos permite obtener esto. En este caso permitió diferenciar un nódulo pulmonar en el ápice del campo pulmonar izquierdo. Otra de las cuestiones es el Image Path. Nuestro tamaño del detector tiene un campo de visión. Este campo de visión no es tan grande como las estructuras que quisiéramos ver de panorámica. Un problema, por ejemplo, a resolver es de las columnas totales o las extremidades completas de ver desde cadera a tobillo. ¿Cómo se hace? Básicamente es haciendo adquisiciones seriadas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la columna total, hacemos un disparo en una parte alta en manera perpendicular. Después el equipo baja, hace otro disparo de la parte media y por último hace un tercer disparo de la parte baja y después reconstruye formando un estudio de barrido completo. Otro estudio es la planigrafía. Esto es muy antiguo. ¿Cómo sucedía? Básicamente queríamos tener la imagen respecto a un punto específico en un plano que vamos a llamar isocentro. Necesitamos tener con claridad cuál era la altura aproximada de la Doctor, el anatomía video que se demora necesitábamos mucho. ver. Una vez definida esa altura, el equipo No sé si es mi internet o mi equipo, pero se demora mucho, la verdad. O sea, el exponente habla, pero no se demora bastante los Déjame- gráficos. sí, déjame ver si cierro algunas ventanas. Puede ser, puede ser por eso también. Voy a disminuir algunas ventanas para ver. De todos modos, confirmen los demás, ¿no? Si tienen el mismo problema.
Bien, ya cerré algunas ventanas. Voy a ver si ahora se mejoró. Bienvenidos a esta videoclase. Retomando lo que es el sistema de rayo X, ya habíamos hablado del equipo, del receptor de imagen, corresponde ahora hablar de la adquisición. Cuando hablamos de adquisición está asociado a algunos protocolos que pueden tener los equipos. Y está el 2D, el Dual Energy, el Image Pace, la planigrafía y el Volume Rate o la tomosíntesis. Analicemos cada uno de ellos. Hablemos de las 2D. ¿Qué es lo que es la 2D? La 2D no es más que la radiografía tradicional, donde el paciente es expuesto y se obtiene una radiografía en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que es el Dual Energy? El Dual Energy es aquella donde el paciente en un mismo disparo se producen 2 adquisiciones, una de bajo kilovoltaje que permite tener esta imagen y una con alto kilovoltaje que permite tener este negativo. La diferencia entre la de bajo voltaje en positivo versus la imagen de alto voltaje en negativo tiene esta imagen subtraída donde no se ven las costillas, la parte ósea. Ahí está. La resta de estos dos permite obtener esto. En este caso permitió diferenciar un nódulo pulmonar en el ápice del campo pulmonar izquierdo. Otra de las cuestiones es el Image Pace. Nuestro tamaño del detector tiene un campo de visión. Este campo de visión no es tan grande como las estructuras que quisiéramos ver de panorámica. Un problema, por ejemplo, a resolver es de las columnas totales o las extremidades completas de ver desde cadera a tobillo. ¿Cómo se hace? Básicamente es haciendo adquisiciones seriadas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la columna total, hacemos un disparo en una parte alta, en manera perpendicular. Después el equipo baja, hace otro disparo de la parte media y por último hace un tercer disparo de la parte baja y después reconstruye formando un estudio de barrido completo. Otro estudio es la planigrafía. Esto es muy antiguo. ¿Cómo sucedía? Básicamente queríamos tener la imagen respecto a un punto específico en un plano que vamos a llamar isocentro. Necesitamos tener con claridad cuál era la altura aproximada de la anatomía que necesitábamos ver. Una vez definida esa altura, el equipo emitía rayo X en distintos ángulos, siguiendo siempre el mismo isocentro como punto, obteniéndose una imagen de barrido como la que vemos ahí en esa masa en el campo pulmonar derecho. Por otra parte, el volume rate o la tomosíntesis que utilizan mucho ahora, ¿qué es lo que hace? A diferencia de la planigrafía que definía un punto en una línea, en un plano único, aquí se define un volumen que tiene un espesor de anterior a posterior y se requiere un volumen. Por lo tanto, cada vez que irradiamos, este volumen es adquirido de manera única. Por lo tanto, podemos tener cortes que pueden ir del 1 hasta los 70, esto totalmente seteado. Si tenemos esto, vamos a tener estas imágenes en serie, que son muchas imágenes, a diferencia de la planigrafía que era solo una. Y eso es el repaso de adquisiciones. Gracias. Módulo 2. Radiología de la extremidad superior sin buque. Como ya hablamos en los módulos anteriores, cada vez que enfrentemos un estudio radiológico van a existir proyecciones que vamos a llamar de rutina, las que sí o sí deben efectuarse
y otras que vamos a llamar proyecciones complementarias. Las proyecciones de rutina más las proyecciones complementarias constituyen un protocolo que nos va a permitir evaluar una hipótesis diagnóstica frente a una indicación médica. Veremos ahora algunas proyecciones de los dedos y de las manos. Antes de continuar, quiero hacer énfasis en algunos aspectos que me gustaría que ustedes reforzaran, principalmente lo que es con respecto al lenguaje clínico, algunas cosas de anatomía, como por ejemplo los nombres de los dedos y su estructura, las falanges, los metacarpianos, qué significa palmar, ventral, dorsal, y del punto de vista clínico, qué es lo que es una fractura, la diferencia con lo que es un esguince, qué es lo que es abulsión, atrisión, equimosis, hematoma, avo, aumento de volumen, y lo que es una lesión traumática de lo que no es una lesión traumática. Una indicación o prescripción médica es la orden escrita emitida por el facultativo. Es aquel documento formal que da la iniciación para que un tecnólogo médico efectúe un examen radiológico. Este examen, esta prescripción médica, consta de los datos del paciente que debemos chequear y verificar, y otro son las proyecciones radiográficas en base a una hipótesis diagnóstica. Tenemos que la mayoría de las indicaciones médicas se pueden dividir en dos partes, las que son por indicación traumática y las que son no traumáticas. La mayoría de las indicaciones traumáticas son localizadas a la estructura que se requiere, como por ejemplo fractura de un dedo, por ejemplo el pulgar. Las radiografías van a ser las que deberían ser por protocolo para ese tipo de patología, en ese caso frontal, lateral y oblicua. Pero cuando se trata de lesiones no traumáticas, la mayoría de los casos se requiere hacer estudios comparativos de ambas extremidades. Veamos pues. Vamos a hablar de la estructura de los dedos. Las proyecciones de rutina, como lo dije hace un momento, en los dedos son la proyección antero-posterior o frontal, la lateral y la oblicua en los dedos. Por lo tanto, son las que siempre deberemos efectuar frente a una indicación médica. Si además la indicación clínica, por ejemplo, tratara de un mallet finger, deberíamos complementar con proyecciones de bostezo. Aquí tenemos la descripción técnica de cómo tomar una radiografía de dedo anteroposterior, oblicua y lateral. Están disponibles en las guías que hemos subido para su entrenamiento en los campos clínicos. Y en este caso vemos que de derecha, el dedo pulgar, el centraje por el frente y por el lado, constituye la interfalángica. La proyección del medio, vemos que en el caso del dedo medio, el centraje por el frente y por el lado, es la falange media. Y en la que está a la izquierda, vemos que este mismo dedo índice, la proyección lateral, el centraje sigue siendo la falange medial. Vemos ahora la forma de cómo se presentan estas imágenes formalmente dentro de lo que es un examen. A la derecha, la proyección frontal del dedo pulgar, al medio, la proyección oblicua de ese dedo, y a la izquierda, la proyección lateral de este dedo. Su indicación puede ser lesiones traumáticas como fracturas, aumento de volumen, etc., como también puede ser un cuerpo extraño. Siempre, cada vez que nos enfrentemos a la ubicación de un cuerpo extraño, es de vital importancia la proyección de perfil para ver la profundidad de este. Ahora podemos ver una radiografía, la que está más hacia su derecha, que se trata del dedo medio. La que está al medio es la del dedo meñique. Y la que está más hacia su izquierda constituye la radiografía del dedo índice en proyección lateral. Esta la dejo para que ustedes vayan familiarizándose con el tipo de imágenes y cómo se van demostrando y reconociendo la estructura. Avancemos ahora con las radiografías de mano. Las proyecciones de rutina para mano son la anteroposterior y oblicua. Dejo entre comillas, para los estudios que requieren proyección lateral como rutina, va a ser siempre frente a cuerpo extraño o evaluar alguna fractura. Y tenemos como proyecciones complementarias la lateral, que ya lo dije, para evaluar proyecciones en caso de fracturas, y las tangenciales cuando se requiere ver un aumento de volumen, como por ejemplo un quiste. Está aquí la definición de protocolo para poder tomar este tipo de proyección.
Y aquí tenemos los centrajes. En el caso de la imagen a la derecha, muestra que el centraje de la mano guarda relación con la cabeza del tercer metacarpiano. En la proyección oblicua se mantiene y en la proyección lateral guarda relación con la cabeza del segundo metacarpiano. Disculpe. Y aquí vemos una radiografía de mano, proyección frontal y una proyección oblicua. Cabe mencionar un pequeño detalle. Si nos fijamos en el dedo pulgar, la ubicación que tiene con respecto a la frontal es muy similar. Por lo tanto, algunos autores prefieren, en lo personal lo comparto, cambiar la proyección oblicua por esta proyección oblicua en posición supina de la mano. Cerrando, no olviden que las proyecciones comparativas se efectúan para lesiones no traumáticas. La mayoría son a veces lesiones reumatoideas o degenerativas. Bienvenidos al módulo 2. Los contenidos de este módulo son equipo de rayo X, la atenuación de los rayos X, la anatomía, la nomenclatura, veremos algo de proyecciones de rutina y sus complementos y hablaremos por último de lo que son los protocolos. Los equipos de rayo X y su clasificación. Esto es de vital importancia de conocerlo para el momento que ustedes se enfrenten en su vida clínica, principalmente cuando realicen sus pasos prácticos. Los equipos de rayo X tienen 3 tipos de clasificaciones. Uno, mediante su funcionalidad, que los divide en osteopulmonar, digestivo universal y telecomandado o multipropósito. Después puede ser por el sustento tubo, que pueden ser arco C, piso-techo o columna-techo. Y por último, una característica muy importante es que es la capacidad del generador expresada en kilowatt. A medida que el kilowatt aumenta, es factible tener una calidad de exposición mucho más dura y tiempos de exposición mucho más cortos. En un equipo de rayo X osteopulmonar, que es el que ustedes se van a enfrentar en primera instancia, es importante conocer 5 elementos. 1, el tubo de rayo X. Después, el estativo mural. Después, la mesa de examen. La consola de trabajo, donde ustedes van a poner los parámetros técnicos de exposición. Y por último, lo que sería el sensor o detector, la estructura más importante y cara de un equipo radiológico, por lo tanto le pido su especial cuidado al momento de trabajar con él. Continuando con la atenuación de los rayos X. La atenuación de los rayos X básicamente se produce por la composición química de nuestros átomos. Nosotros somos agua y la característica que tiene es que cada elemento tiene una ubicación en la tabla periódica de Mendeleev en base a su número atómico, es decir, al número de elementos que le constituyen. Nuestro cuerpo, agua, está formado por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el primero en la tabla periódica de Mendeleev y le vemos en esa ubicación. Después tenemos el oxígeno, que lo ubica en esta otra ubicación. Y después tenemos el calcio. 3 grandes componentes que nos ven habitualmente en nuestro cuerpo, por los cuales tenemos esas imágenes radiológicas. Y les voy a citar un elemento que usamos mucho para la parte de radioprotección, que es un elemento que tiene por característica contener un número alto de átomos, es decir, un número elevado en la tabla periódica de Mendeleev, como es el plomo, que tiene 82. Podrían usarse otros metales, como por ejemplo el oro o el platino, pero son mucho más caros. La imagen radiológica, ¿cómo se obtiene? En realidad porque ponemos una estructura a través del paso de los rayos X y un sensor al otro lado que es capaz de detectar la cantidad de radiación que llega. Los tipos de radiación, podemos tener una imagen como la que estamos viendo en este momento, donde se ve una mano que está un poco negra o quemada, diríamos. En el término técnico, de aquí en adelante, mencionaremos que es una radiografía dura. ¿Y qué significa esto? Que los rayos X con los cuales fueron expuestos tuvieron una penetrabilidad muy alta, por lo tanto la placa se quema en términos de imágenes. Por otra parte, tenemos el lado contrario, donde vemos una imagen que estuviera subexpuesta. De aquí en adelante, en términos radiológicos, vamos a decir que es una radiografía blanda. ¿Por qué? Porque la radiación fue de baja energía.
¿Qué es lo óptimo obtener? En realidad, la placa óptima no es más que la suma de los dos extremos, es el promedio. Y hablaríamos de esto, donde tenemos una cantidad de grises que nos permite decir la placa está óptima. ¿A qué me refiero con cantidad de grises? Me refiero a que puedo ver estructuras que se llaman radiolúcida o radiotransparente, es decir, que atenúan un poco más que el aire, como por ejemplo eso, y voy a poder ver estructuras que atenúan bastante más que el aire y el tejido blando, como es el hueso, que ya le dimos su ubicación en la tabla periódica de Mendeleev. Básicamente, y redondeando, podríamos decir que en una imagen radiográfica vamos a ver dentro de las gamas de grises lo que puede decirse como radiolúcido o radiotransparente, y por otro lado lo que es radio opaco, como es el hueso. Continuando, diremos algo de la anatomía. Y es básicamente como los planos referenciales, algo así como el plano cartesiano, para decirnos a qué lado tenemos que dirigirnos. Recordando la anatomía tradicional, tenemos que en una vista superior del cráneo, la sutura coronal es aquella que divide el cuerpo en dos partes, en una parte anterior y posterior. Y tenemos una que es la sutura sagital, que va a dividir el cuerpo en dos partes, pero aquí en derecha e izquierda. Si uno lo lleva a esto ahora en nuestra estructura general, tenemos que el cuerpo puede ser dividido, tanto coronal o sagitalmente, para poder estudiarlo. Y a su vez vamos a definir dos ejes de orientación. Cuando queremos decir que es hacia craneal, cuando la dirección va en sentido hacia la cabeza, con respecto a lo que es el ombligo. Y hacia caudal o distal, cuando va hacia los pies. Nomenclatura de posicionamiento. Cuando revisemos la bibliografía que habla del posicionamiento, veremos cosas como esta. Francamente, cuesta entenderla, es por eso que he querido citar qué significa cada uno de estos componentes para su fácil comprensión. En este caso, está hablando del posicionamiento de una radiografía del dedo pulgar. F significa el formato o la colimación, es decir, el sector que va a ser expuesto a los rayos X, y como ayuda las máquinas obedecen a un patrón de un haz luminoso que permite chequear el haz que va a ser irradiado. Después tenemos el DFP, que significa distancia foco-placa o foco detector para los tiempos actuales, que es lo que más se usa, que por defecto va a ser 100 centímetros sin buque. Por otra parte, tenemos el RC, que significa rayo central y que corresponde a la bisectrix, es decir, la línea en rojo, que divide este haz de radiación en un punto igual. Por otra parte, tenemos la letra C, que habla de los centrajes y siempre refiriéndonos en dos ejes, en sentido por el frente y por el lado. En el caso del dedo, es la interfalángica próxima. Y P, cuando hablamos del posicionamiento del paciente. En este ejemplo, se trata de que el paciente está de pies, mirando de frente, en sentido antero-posterior, con una rotación externa del brazo en 15 grados. Por otra parte, hablemos de las proyecciones. Las proyecciones se dividen en proyecciones de rutina y de protocolo. Pero ¿cómo se denominan? Básicamente por cómo el haz de rayo X incidió en la estructura. En este caso, el rayo X está ingresando de la parte anterior del cuerpo, por lo tanto, se va a llamar anteroposterior, porque esa es la dirección que tomó el haz de radiación. En este sentido, el haz de radiación está por sobre él, pero está igual en sentido anteroposterior, por lo tanto, su denominación va a ser anteroposterior. Si por el contrario tengo un paciente donde está de lado, a diferencia de lo anterior, el nombre que recibe es por el lado que está más cercano al detector. Por lo tanto, esta sería una radiografía lateral izquierda. Cuando hablamos de las proyecciones, si yo quisiera tomarme una foto con respecto a lo que es mi cabeza, tendría que tener 4 planos a lo menos, de frente, de espalda y los dos perfiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tuviera un protocolo, podría decir que tengo los protocolos de frente o anteroposteriores y los protocolos de perfil o laterales izquierdos y derechos. Pero esto llevado a la radiología, ¿qué significa? Que el plano anterior y el posterior se superponen. ¿Qué se logra con esto? Que los dos planos están superpuestos y sostiene una radiografía en sentido anteroposterior o frontal. Por otra parte, cuando hablamos de la proyección lateral, vemos que estos dos perfiles se superponen de igual manera y sostienen una radiografía de cráneo donde están todas las estructuras superpuestas. Poder diferenciar la que es qué es la gran tarea que tenemos que resolver durante el desarrollo de esta asignatura.
Bienvenidos al módulo 2. Constituye la continuación del segmento de radiología de la extremidad superior sin buque. Ya habíamos revisado los protocolos para dedo y mano y entendíamos muy bien que existían dos indicaciones médicas para las cuales nosotros íbamos a realizar un examen radiológico. Y estas eran principalmente indicaciones traumáticas y no traumáticas. Continuando con ello, veremos ahora las proyecciones del carpo. El carpo, también conocido como la muñeca, tiene algunas estructuras que vamos a ver, principalmente porque son una serie de huesecillos que están dispuestos en dos filas y que requieren de analizarse radiológicamente. No obstante, quiero hacer énfasis en que ustedes revisen estas palabras que son conceptos, como por ejemplo el carpo, la irrigación, ligamentos, ver los nervios que están en la muñeca, cuáles son los núcleos de osificación en el cuerpo. ¿Qué es lo que es la diferencia desde el punto de vista clínico? Síndrome, fiebre, qué significa radialización, cubitalización, tendinitis, quiste, tumor, entesopatía y definir lo que es la edad ósea. Veamos, cuando hablamos de la estructura de la muñeca, las proyecciones de rutina son la frontal o anteroposterior y la lateral. Y tenemos como proyecciones complementarias las oblicuas supina y prona, la especial de escafoides, las tangenciales, la radialización, las cubitalizaciones, la del túnel carpáneo y la de territomas, dentro de otras. La proyección de muñeca, fácilmente para que lo recordemos, el radio central tiene que ir por el frente y por el lado, centrado al punto medio de la muñeca o articulación radiocarpiana. Y aquí tenemos un primer caso a discutir. Vemos una imagen que tiene dos proyecciones, el estudio de rutina en frontal y lateral. Pero este paciente consulta por un quiste sinovial. El quiste sinovial es una lesión no traumática. Por tanto, es muy importante entrevistar al paciente y preguntar dónde está esta lesión y complementarla. En este caso la tenía en el dorso de la muñeca y pusimos un elemento radiopaco, el que debemos consignar en la ficha o en la parte donde nosotros vamos a escribir como profesionales. Y decir que pusimos un elemento radiopaco en la zona de aumento de volumen como proyección complementaria a este estudio. Ahí podemos ver si este crecimiento que tiene es solamente de parte blanda o hay una exostosis a expensas del hueso que necesita ser evaluado. Para el estudio de la muñeca, las indicaciones traumáticas, y aquí me voy a detener en dos aspectos muy importantes. La principal indicación son el estudio de escafoides carpianos, que esta requiere por protocolo 4 proyecciones. Las proyecciones de rutina, que ya vimos que son la frontal y la lateral, y las proyecciones de complemento, que sería una proyección que se llama especial de escafoides y otra una oblicua prona. Por otra parte, tenemos otra indicación que es el síndrome del túnel carpiano, que algunos la pueden clasificar como traumática o no traumática, depende de lo que sea, la quiero mencionar de igual manera, y que consta de 3 proyecciones en su protocolo. Las de rutina, que son la frontal y la lateral de muñeca, pero a su vez complementaremos con la proyección de del túnel carpiano. Por otra parte, la lesión no traumática pueden ser variadas. Ya vimos las lesiones degenerativas, que se recomienda hacer estudios comparativos, pero una de las principales, y a veces requiere o induce un poco de error, es cuando se nos indica carpoparedad ósea. Me ha tocado ver que en la realidad profesional muchos toman un carpo, en consecuencia que lo que debe verse es la mano completa, incluyendo el carpo, porque la mayoría de la edad ósea, en base al atlas de Growlich y Pyle, obedece al grado de osificación de los núcleos a nivel de las falanges distales. Evaluemos ahora un caso específico de la proyección escafoide. ¿Por qué el escafoide requiere un estudio especial de 4 proyecciones a diferencia de las demás estructuras? Es básicamente porque se ve efecto a necrosis avascular dado su irrigación, que es una irrigación recurrente. Por lo tanto, puede producir una muerte del hueso. Y se debe complementar en esta proyección, que es una proyección de escafoide. Y ahí podemos observar este huesecillo que está en el carpo en la primera línea hacia el lado derecho. Y hablamos de la proyección en túnel carpiano, que se puede tomar de estas dos maneras. Y obtenemos una imagen de esta, para poder evaluar aquí los huesos que guardan relación con respecto al túnel de los nervios que pasan por esta sección. Hablemos ahora del antebrazo del codo. No obstante, les quiero dejar la tarea de averiguar sobre estos conceptos.
que significa ortopedia, reducción, iatrogenia, parafernalia, bursitis, que es lo que es el codo de tenista, que es lo que es el codo de golfista, lo voy a incluir. La patología traumática más frecuente y qué significa cuando hablamos de las fracturas de acuerdo a la clasificación de Salter y Harris. Hablemos del antebrazo. El antebrazo tiene por proyecciones de rutina la frontal y la lateral, y como proyecciones complementarias las oblicuas, supina y prona. Vemos la forma de cómo tenerlas, ya vamos a ir simplificando la manera de cómo exponerlas, y tenemos aquí la vista radiográfica a mi derecha de un antebrazo derecho, y al lado izquierdo tenemos un antebrazo en lateral. La diferencia de los dos, si ustedes se dan cuenta en esta proyección lateral, se ve que el hueso está fusionando a su extremo distal por una fractura radiocubital. Por lo tanto, sería un control. Parte de lo que yo ya he averiguado y que les di como tarea, la clasificación de Salter y Harris, para que los veamos en los capítulos más avanzados. Avancemos. El codo. El codo tiene por proyecciones de rutina la antero-posterior o frontal y la lateral. ¿Y cuáles son las proyecciones complementarias? Las oblicuas supina y prona. Y hablamos aquí de la especial de olecrano y la de cúpula radial. Aquí quiero hacer un pequeño alcance. Cuando tenemos las indicaciones traumáticas, principalmente aquí se dividen por grupos etarios. Si llega un paciente en edad adulta con sospecha traumática de fractura del codo, lo primero que yo debería sospechar, fractura de la cúpula radial. No obstante, si llegara acá un paciente pediátrico y llegara con lesión del codo, la mayoría de las fracturas más frecuentes se tratan de las fracturas supracondilias. Por lo tanto, cada cual requiere de un estudio y un protocolo diferente. Dentro de las lesiones del codo no traumáticas más frecuentes está la epicondilitis, y las que habitualmente llegan son el codo de tenista y el codo de golfista. La proyección de rutina del codo es una proyección frontal, como la vemos a la derecha, y una proyección lateral de este. Y tenemos las dos proyecciones oblicuas, donde quiero hacer mención especial de la proyección con rotación oblicua interna, que esta que estoy mostrando, donde se puede observar despejada la cabeza del radio. Y con esto, depende de lo que sea, la Módulo 3. Radiología de la extremidad inferior sin Bucky. Bueno, ya hemos revisado todo lo que fue la extremidad superior en proyecciones sin Bucky. Ahora nos corresponde esta parte para dar por terminado todo lo que son los estudios radiográficos sin Bucky. Vamos a hablar de los ortejos, el pie, el tobillo y la pierna. Importante, quiero aportar un poco con la cultura nuestra. Recuerden que cuando se descubrieron los rayos X fue en el año 1895. En ese momento, quien era presidente de Chile era el almirante Jorge Montt Álvarez, para que lo sepan. Recapitulando, el lenguaje clínico que quiero que por favor revisen: temperatura, seno, desinfección, asepsia, tumefacción, cáncer, metástasis, linfa, varo, valgo, equino y talo. Hablemos de las proyecciones de ortejos. Al igual que los de la mano, los dedos de la mano, las proyecciones de rutina son frontal, lateral y oblicua, con rotación interna. La indicación: existen traumáticas y no traumáticas. Todas requieren las tres proyecciones. Cuando llegamos a hablar ahora del pie, el pie tiene proyecciones de rutina, la anteroposterior y la lateral. Y sus complementos son la proyección lateral, la de calcáneo, el axial de sesamoidio y la de retropié o proyección de Salzmann. Veamos algunas cosas. La indicación traumática del pie principalmente lleva dos cosas importantes. Uno, que es la evaluación de la articulación del isfran o de Chopard, el que requiere de tres proyecciones que son el pie de rutina en carga, frontal y lateral. Pero recuerden, esta es en carga y se puede complementar con una oblicua con rotación interna del pie afectado. Por otra parte, las evaluaciones del retropié, lo que significa las proyecciones de Salzmann, principalmente son para evaluar el pie postquirúrgico. Se requiere tomar las proyecciones en frontal y lateral con carga,
pero además complementar con la proyección de retropié o proyección de Salman para la evaluación del retropié postquirúrgico. Dentro de las indicaciones no traumáticas, una de las más importantes es el hallux valgus, o también conocido como juanete, ¿ya? Y las proyecciones de rutina son las proyecciones frontal y lateral con carga bilateral. Otra de las lesiones tenemos la gota, la artritis reumatoidea, la artrosis, donde vamos a usar proyecciones de ambos pies. Habíamos dicho que es comparativo, es frontal y oblicua. Otra patología es la enfermedad de Kohler, que es la osteocondrosis vascular o del navicular, o escafoides tarsiano, muy frecuente en niños de 4 a 6 años, y las proyecciones de rutina son la anteroposterior y la oblicua. Siempre se hace una oblicua interna, pero en este caso, de manera excepcional, dado esa indicación, se debe complementar con una oblicua en rotación externa. Lo mismo va a suceder para la evaluación del escafoides supernumerario, que es la que viene a continuación. Cuando vemos una imagen que hable de la anatomía radiológica del pie, debemos ser enfáticos para lesiones traumáticas en dos aspectos sensibles o puntos de flaqueza. La primera es la que guarda relación con la articulación mediotarsiana, conocida como articulación de Chopard. Y la otra, que es la articulación de Lisfranc, que es esta que está acá. Estas requieren que el paciente se evalúe con carga, con apoyo. ¿Por qué? Porque las posiciones o las radiografías tomadas con el paciente no de apoyo no muestran el desplazamiento dada la ruptura de los ligamentos que sostienen esta articulación y a veces son dañados. Principalmente sucede en traumatismo con pie en apoyo, como por ejemplo las caídas en motocicleta. ¿Cómo se toma una proyección del pie? Aquí vemos un ejemplo de la proyección del pie y de la proyección tanto en frontal y ahora en oblicua. Cuando se hace con carga, el paciente se apoya sobre la superficie del tractor y el rayo central va al medio y al centro de ambas estructuras. En el caso del lateral, me debo fijar que el rayo central incida en la superficie de apoyo de la planta del pie para efectuar las mediciones correspondientes. Avancemos ahora con respecto a lo que es el tobillo. El tobillo tiene proyecciones de rutina, la anteroposterior y la lateral, y vamos a contemplar las rotaciones internas o externas según corresponda. Dentro de las lesiones traumáticas más frecuentes tenemos la lesión del maleolo peroneo. Esta es de vital importancia porque, dado su inestabilidad, requiere la reducción quirúrgica. Por lo tanto, cuando estemos en un servicio de urgencia y veamos esto, por sospecha del maleolo peroneo, que está hacia externo, recuérdalo, complementar con una proyección oblicua con rotación interna para desproyectar el maleolo peroneo y se vea la mortaja. Por lo tanto, el protocolo de estudio para fracturas del maleolo peroneo son la proyección de rutina frontal y lateral de tobillo y la proyección complementaria, que es la oblicua con rotación interna. Por otra parte, podríamos ver fracturas del maleolo tibial, no muy frecuentes, y donde el protocolo de rutina no cambia, pero el complemento será en este caso una oblicua con rotación externa. A continuación vemos proyecciones de rutina del tobillo, frontal y lateral. Ahora una proyección oblicua, donde se proyecta la mortaja, que es lo que se ve ahí, y una oblicua hacia el otro lado, donde se ve el maleolo tibial. Hablemos de la estructura de la pierna. Las proyecciones de rutina son la proyección frontal y lateral, y las proyecciones complementarias, las con rotación interna y externa. En este caso vemos una proyección de pierna en frontal, muy importante, que aparezcan las articulaciones. Si fuera el caso de que la extremidad es más larga que la amplitud del detector, siempre incluir la articulación más próxima al sitio de la lesión. En este caso vemos que existe un callo óseo de consolidación a nivel de la tibia y peroné distal. Y aquí tenemos la proyección en lateral, donde se muestra que el fragmento de consolidación habla de una fractura con rasgo espiroideo de esta pierna. Hola, bienvenidos al módulo 4. Hablaremos ahora de la radiología de la extremidad superior, pero con buque.
Los contenidos comenzaremos primero con el brazo. Las proyecciones de rutina del brazo son las proyecciones antero-posterior y oblicua. Algunas proyecciones complementarias podría ser el brazo transtorácico. Aquí vemos un posicionamiento donde tenemos por un lado una proyección de frente a la cavidad glenoidea con una rotación interna de 5 grados y después tenemos la del lado con una rotación externa de 15 grados. Cuando hacemos el análisis radiológico, tenemos aquí la con rotación interna y aquí la proyección con rotación externa. Continuando con las proyecciones del hombro, vamos a ver lo siguiente. La proyección de rutina, por excelencia, es la P. No obstante, esta P tiene distintos nombres o clasificaciones que va a depender mucho de la indicación médica. Tenemos la P verdadera o de Gracey, la P neutra, la P con rotación interna y la P con rotación externa, como parte de la rutina. Y las proyecciones complementarias serían la axial axilar, la semiaxial, la Aulet View de acromión, la proyección de NIR, Bernayud y Sindiripiti. La indicación traumática del hombro frecuentemente son dos. Uno, las fracturas y otro, la luxación del húmero, y requiere por protocolo de rutina usar la proyección en AP verdadero para poder observar el espacio glenohumeral y como proyección complementaria la de NIR, que es una perfil siguiendo el eje perpendicular de la escápula. Recuerden que la mayoría de las luxaciones de hombro son luxaciones anteriores. Esto es dado básicamente por la fuerza que ejerce el músculo subescapular hacia anterior. Recuerden que el músculo subescapular forma parte del manguito de los rotadores y este está por la cara anterior y empuja hacia la fosa subescapular que es de la cara anterior del omóplato. Por otra parte, tenemos la evaluación de la disyunción acromio-clavicular, que requiere proyecciones de rutina AP comparativa. En algunos servicios prefieren que sea en 0 grado, a veces prefieren complementar con tilt o con angulación hacia craneal, y siempre se debe complementar con la axial axilar del hombro afectado para tener una visión perpendicular a las relaciones de los ligamentos y los componentes óseos que mantienen la estabilidad de la articulación. Del punto de vista de las indicaciones no traumáticas, principalmente vamos a hablar del hombro doloroso. El hombro doloroso principalmente se ve afectado algunas lesiones que guardan relación al manguito de los rotadores, principalmente el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y las proyecciones de rutina son la proyección antero-posterior verdadera, que pasa tangencial a la cavidad glenoidea, y las proyecciones complementarias son la Aulet View y la axial axilar. También podemos enfrentarnos a estudios de evaluaciones degenerativas del hombro y necesitaremos hacer estudios de rutina en antero-posterior, lo más probable es que sean complementarias y ahí efectuaremos las de proyección con rotación interna y externa y siempre complementarla con la axial axilar también comparativa. Por último, evaluaremos las enfermedades degenerativas de la articulación acromioclavicular. No obstante, también la articulación acromioclavicular puede verse afectada por lesiones traumáticas, por lo tanto el protocolo que vamos a usar va a ser el mismo, que va a ser la AP comparativa con TIL y sin TIL, y la proyección complementaria, la axilar axial del lado que se requiere verlo. Como se trata ahora de una lesión degenerativa, va a tener que ser de ambos hombros. Viendo un protocolo para un hombro doloroso, tenemos que las proyecciones con rotación interna y externa para que vean la diferencia que existen entre una y otra. Y abajo y a la derecha tenemos la proyección de Aulet View. Y por otro lado tenemos a la izquierda y abajo la axial axilar. Si uno quisiera ver, por ejemplo, cuál es su utilidad, por ejemplo, para la evaluación de una calcificación en relación al músculo supraespinoso, tenemos esta. Cuesta encontrarla y aquí el gran detalle de ir revisando imágenes. Está escondida aquí. Ahí está. Esa es la relación del supraespinoso y ahí está la calcificación. Y por otro, vamos a hablar ahora de la proyección de Aulet View de acromión y su utilidad. Principalmente porque el acromión que está aquí se puede ser clasificado de tres tipos. Este que es el de tipo 1 o lineal,
Recuerden que por debajo de este túnel que se forma entre la escápula y por arriba el acromión y la clavícula pasa el músculo supraespinoso. Aquí tenemos un acromión de tipo 2 o también llamado acromión curvo. Y por último tenemos el acromión de tipo 3 o ganchoso, que se asocia al síndrome del pellizcamiento del hombro y a veces rotura del ligamento del músculo supraespinoso. Y por último, hablar de la articulación acromioclavicular. ¿Hay algo que les llame la atención? Fíjense en este detalle, por favor. Aquí señalé la articulación acromioclavicular izquierda y vean la diferencia con respecto a los dos segmentos óseos o carillas articulares, tanto del acromión y la clavícula. El de la derecha está más distanciado, lo que habla de una lesión o rotura parcial de ligamentos a ese nivel. En este caso, se requiere sí o sí complementar con la proyección axilar axial del hombro afectado, en este caso el derecho. Módulo 5. Radiología de la extremidad inferior con Bucky. Comenzaremos hablando de la rodilla y el fémur. Es importante revisar la anatomía de la rodilla y los ligamentos que ayudan a dar la estabilidad de esta, o sea, que se las voy a dar de tarea. Cuando hablamos de los estudios rutinarios de la rodilla, está el estudio anteroposterior y lateral, y de los estudios complementarios, que son el túnel intercondilio, cuando está el paciente acostado, cuando está de pie, recibe el nombre de Rosenberg, el de axial de rótulas, las proyecciones oblicuas de rodilla, el cajón anterior y posterior y los bostezos. La indicación traumática de la rodilla principalmente puede ser, uno, por rotura de platillos tibiales, donde el protocolo requiere la proyección de rutina, que es la frontal y la lateral, más las proyecciones oblicuas con rotación interna y externa para evaluación de los platillos tibiales. Y otra que puede ser la rotura del ligamento cruzado anterior. El estudio de rutina en su proyección AP aporta mucha información para la evaluación de la fractura de Sebon, donde hay un paper muy interesante que me gustaría que lo revisaran, y se complementaría la proyección lateral. Y como complemento adicional requiere el estudio con cajón anterior comparativo. Las indicaciones no traumáticas de la rodilla, ¿ya? El estudio de artrosis, que ya vimos que es un estudio comparativo, requiere proyecciones frontal y lateral, y el complemento es el túnel intercondilio en posición de pie, que aquí recibe el nombre de Rosenberg, para evaluar con la carga cuál es el espacio real que existe entre los cóndilos y los platillos tibiales, lo que sería el espacio dado por el cartílago, que en muchos casos está disminuido. Y por otra parte, la evaluación de SMART o síndrome del mal alineamiento rotuliano, que considera las proyecciones de rutina anteroposterior y lateral, y como proyección complementaria la axial de rótulas comparativa, pero siempre en 20 grados. Ahora veamos la radiología de la cintura pélvica con Bucky. La estructura: pelvis, y en el caso de los chicocos les llaman también estudio de caderas. La proyección de rutinas en la AP, y como proyecciones complementarias la Lowenstein y otras que van a ir dependiendo según la indicación que se requiera. Básicamente vimos que las indicaciones son traumáticas y no traumáticas, pero para las proyecciones no traumáticas va a depender mucho del grupo etario del cual estemos evaluando. De 0 a 1 año, la principal indicación de estudio radiológico es por displasia de caderas. De los 6 a los 12 años es por necrosis vascular o bursitis. De los 30 a los 40 es por atrapamiento femoroacetabular, el pellizcamiento que me llama. Y por pacientes de 50 años o más, ya empezamos a hablar de patologías degenerativas, como por ejemplo la artrosis de cadera. Esto en términos bastante generales, pueden haber algunas excepciones que se me escapen dentro de este grupo etario. El protocolo de trauma principalmente radica en las proyecciones de pelvis AP, Ehlers Danlos, alar obturatriz y axial de trauma. Veamos algunas de ellas. En el caso de la proyección de pelvis AP, el paciente se encuentra acostado, de decúbito supino, habitualmente llega en una tabla de inmovilización. Lo ideal es que los pies se separen de los talones
y los ortejos tienden a juntar a línea media. Si uno ve que el paciente ya llegue con acortamiento de alguna extremidad y una rotación externa exagerada, no lo haga, porque lo más probable es que sea una fractura. Es como un signo clínico indicativo de fractura. Cuando nos veamos enfrentados a una fractura de pelvis, por favor, sí o sí, complementen el estudio con una radiografía de tórax AP. ¿Por qué? Porque como la reducción es quirúrgica y son por general de riesgo, requiere tener estudio de todo lo que es la parte ventilatoria en caso de que la cirugía se complique. Otro estudio que también evalúa la pelvis es la proyección de Eyelet, principalmente para evaluar las ramas isquiopubianas. La proyección de Eyelet permite ver la superposición de ambas ramas y ver si existen desplazamientos hacia la zona de la pelvis menor, como lo vemos en esta proyección. La que le complementa es la proyección de Owlet, donde la angulación del rayo central tiene dirección hacia craneal en 30 grados y se ve de esta manera. Los agujeros obturadores se ven distorsionados en formas de O a cada lado, como un 8 acostado. Después hablaremos de proyecciones que están orientadas al coxal. Recuerden, el coxal es hablar de la hemipelvis. Si yo a la pelvis le quito el sacro del medio y hablo de un lado, voy a hablar de coxal, o derecho e izquierdo. El estudio del coxal de un lado puede ser mediante dos formas, mediante la proyección de obturatriz y la proyección alar. En el caso de la proyección obturatriz, ¿qué se requiere? Que el paciente eleve el lado estudiado en 45 grados y sostiene esta proyección, donde se ve como un cero de las ramas isquiopubianas. En el caso de la proyección alar, que debe su nombre, hay que aquí el paciente está apoyando el lado que se requiere y se ve toda el ala ilíaca, como complemento a lo que es estudio del coxal. Y por último, y no menor, y lo quiero considerar, es la axial de cross-table. Esta se utiliza mucho para el complemento de evaluaciones de fractura del fémur, lo que es el cuello. Cuando uno ve que existe una fractura, lo principalmente que quiere hacer el traumatólogo, que necesita como información para hacer la reducción quirúrgica, es saber si estos fragmentos están desplazados, ya sea en el sentido anterior o posterior, porque en sentido lateral fue la información que nos abordó la pelvis AP. Por lo tanto, esto es de vital importancia. Por eso quiero que vean específicamente la posición en la que está el pie, con rotación hacia externa, que es como la posición que vendría un paciente que está con sospecha de fractura eventual por acortamiento y rigidez de esa extremidad. Bien, en cuanto a los últimos que ingresaron, yo ya les puse la asistencia a Gianpaolo y a Fernanda. Bien, nos vemos en la próxima clase. Tengan una linda noche. Hasta el jueves, doctor. Buenas noches con todos. Hasta el jueves, doctor. Jueves, Hasta el doctor. jueves. Hasta luego. Hasta luego, hasta el jueves.